La 106.5 FM Fortaleza de Verón de Astrada presenta Te cuento un cuento. Muy pocos deben conocer la historia de Lazareto en Verón. Podríamos decir que fue un hombre de mucha importancia cuando en el pueblo las cosas no andaban bien. Cuando había aparecido una de las pestes más malditas de la historia, la lepra. La lepra invadió la provincia y no sabían qué hacer con los leprosos. En Verón, la enfermedad fue terrible. La gente empezaba a sentir los síntomas y no había cura. Al comisario le empezó a brotar unas úlceras gigantescas, unas ampollas que le explotaban cuando intentaban curarlo, lesiones y manchas en todo el cuerpo, la piel quebrada y rojiza, el rostro desfigurado por las úlceras y las gangrenas. Este fue el primer hombre con lepra en Verón, y el contagio fue indetenible. Es que nadie sabía cómo combatirlo. Después de una semana ya eran 20 los leprosos. El médico del momento intentó calmar a la comunidad, pero fue imposible. Los hechos marcaban otra cosa. En la segunda semana, más de 50 personas en el pueblo ya se habían contagiado. La gente estaba asustada, empezaron a encerrarse, sin tratamiento y sin cura. Al mes y medio, la gente empezaba a morir. Doña Jacinta y su esposo, don Mario, empezaban a perder el cabello, las cejas, las pestañas, le aparecieron unas bolas ulcerosas con pus en la cara, en los dedos y en el pecho, y manchas blancas que le tomaron sus cuerpos. Su vecino Juan padeció lo mismo, pero él no resistió. Su cuerpo sucuraba una especie de aceite grasosa con sangre cada vez que se le reventaban las ampollas. Lazareto estaba en la misma situación que todos, aunque solamente su mujer estaba plagada de úlceras y agonizando. Él no sabía qué hacer, como todas las familias del pueblo. Al rato, su mujer falleció, y no sabía si enterrarla allí, dentro de la casa, o hacerlo en otro lugar para evitar más contagios. Aguantó con el cuerpo un par de días, y después no le quedó otra que sacarla del lugar en un carro. Sí, la puso en un carro de mano y la llevó hasta la comisaría. Allí pidió hablar con el encargado, ya que el comisario había muerto días atrás. Pidió permiso para llevar el cuerpo de su mujer hasta la cañada, allá por la zona conocida como Pilar Cue, para enterrarla en ese lugar y evitar más contagios. El cabo primero que lo atendió le dijo que sí, y también le aconsejó que tratara de no tocar el cuerpo de su mujer porque se iba a contagiar. El consejo había llegado un poco tarde. Lazareto había llorado y acariciado a su mujer por 2 días,
pero hasta el momento él no sentía ningún síntoma. Como que parecía que tenía una resistencia natural a la enfermedad. Lazareto tomó su carro y llevó a su mujer hasta Pilar Cue. Apenas llegó, su carro chillaba por el peso de la muerta. Tuvo que hacer unos casi 3 kilómetros de distancia. De regreso, llegó a su casa y se quitó la camisa para ver si tenía alguna ampolla o úlcera, pero nada. Sentía mucho dolor en los músculos y las articulaciones, pero solo era eso. Al día siguiente se enteró de que falleció doña Chiina, la esposa del curandero del pueblo. También falleció Pedro, el hombre que vendía carne en una esquina de la plaza. Al rato murió doña Chubuta. La pobre vivía sola y su cuerpo estaba descomponiéndose de a poco en la cama. Enterado de esto, Lazareto sintió una pesadumbre, una intranquilidad, que lo atormentó varias horas del día. Fue así que decidió ayudar. Tomó su carro de mano y fue a buscar el cuerpo de doña Chubuta. La tomó en sus brazos y la colocó en su carro. Y también la llevó hasta Pilar Cue, en donde le dio una sagrada sepultura, como lo hizo con su esposa. Al regresar, muchos vecinos ya lo esperaban, todos tapados con sábanas y bolsas de nylon y de arpilleras. Lazareto se sorprendió de que la gente haya salido de sus casas. Don Maidana, que estaba todo tapado con mantas, tomó la palabra. Lazareto, sabemos lo que has hecho. Todo el pueblo está con miedo y no saben qué hacer con sus muertos. Queríamos pedirte que así como hiciste con tu esposa y doña Chubuta, hagas con nuestros familiares muertos. Todos te pagarán por el trabajo. Lazareto no contestó. Tomó su carro nuevamente y se dirigió para su casa. Esa tarde pensó y repensó de que lo que hacía podría ser de gran ayuda para el pueblo. Al otro día se levantó temprano, buscó su carro y empezó a andar por las calles del pueblo. Golpeó las puertas de los vecinos preguntando si había algún cuerpo. Ese día Lazareto llevó 5 muertos a Pilar Cue. Y también desde ese día no descansó más. Todos los días, incluso cuando llovía, se dedicaba a llevar los cuerpos al fondo de la cañada, allá, hasta Pilar Cue. Eso sí, no cobró jamás un peso por lo que hacía. Jamás aceptó una moneda por el trabajo de llevar en su carro a todos los fallecidos. En esos meses, Lazareto llegó a contar 78 cuerpos, todos enterrados en Pilar Cue, con sus respectivas cruces, porque él se dedicó a hacerle una cruz a cada uno. Al regresar, siempre se miraba en un espejo, para ver si su cuerpo tenía alguna reacción a la enfermedad. Parecía que nada, solo que empezaba a sentir unos dolores intensos en las articulaciones de sus huesos. Su espalda empezaba a encorvarse, las articulaciones de sus codos ya no se doblaban, sus manos apenas agarraban los soportes del carro. Es que de no poder doblar los dedos
ya parecían unas garras. Lo que no sabía Lazareto es que estas deformaciones también eran síntomas de la enfermedad. Y así, todo doblado y deformado, siguió llevando gente hasta los adentros de la cañada. El Pilar Cue se hizo una especie de cementerio de leprosos. A Lazareto ya lo empezaban a llamar el Juntaleprosos. Un día llegaron unas autoridades de la provincia y se enteraron de lo que hacía Lazareto. Lo llamaron, pero nadie lo felicitó. Más bien, lo llamaron para darle una orden. Juntaleproso, a partir de ahora debe llevar a todos los leprosos hasta aquel lugar que usted conoce. Llevará a todos los leprosos, sin importar que estén vivos o muertos. Desde luego, una vez que se fueron estos malandras del gobierno, Lazareto no cumplió esa orden. Él tenía la fe de que los que sufrían la enfermedad podían curarse. Y así siguió cumpliendo su labor, llevando muertos hasta el Pilar Cue, que ya se había convertido en un leprosario para toda la gente del pueblo. Una tarde Lazareto empezó a tener tos y ya le brotaban unas gotitas de sangre cuando tosía. Ese día no juntó ningún cuerpo. Fue hasta su espejo, se quitó la camisa y no pudo reconocer su figura. Estaba totalmente deformado, su cara torcida, los ojos se le salían, esquelético, se le notaban los huesos del esternón. Parecía un animal con la columna torcida, ya con algunas úlceras y llagas profundas debajo del cuello, y unas manchas blancas en la zona de las costillas. Lazareto empezó a toser nuevamente y empezó a sentir que la sangre le brotaba desde el fondo del estómago y ya no lo podía detener. Entonces se puso la camisa, hizo la señal de la cruz y se encomendó a su santo, San Lázaro, el que había enfermado a la edad de 30 años cuando contrajo lepra y murió, y fue resucitado por Jesús al 4º día de haber sido enterrado. En honor a este santo, él había recibido su nombre, Lazareto. Tomó un puñadito de sal y lo mezcló con ajo, y lo envolvió con un pañuelo que tenía al costado de la cama, y salió de su casa, esta vez sin llevarse su carro. Caminó y caminó, y cada vez que podía iba chupando los granitos de sal. Lazareto dirigió sus pasos también hacia Pilar Cue, allá donde ya habían más de 100 cuerpos enterrados. Llegó hasta el lugar y se acomodó al costadito de la sepultura de su esposa. Besó la montañita de tierra que sostenía la cruz, y allí Lazareto, como el gran juntaleproso que fue, esperó a la muerte, acurrucado, al lado de quien fuera en su vida su única compañera. Esto fue una producción de la FM Fortaleza 106.5.
transmitiendo desde Verón de Astrada, Corrientes.